bendiga mucho en este día, en esta noche que Dios nos ha regalado. Qué bueno, un miércoles más, 1 de abril. Es una bendición poder desde aquí, desde República Dominicana, poder comenzar nuestro estudio y la alabanza a nuestro Señor. Somos la Iglesia Nuevo Testamento, nuestros pastores Silverio y Susi de Nivar. Así que estamos aquí en la ciudad de Higüey, provincia La Altagracia, República Dominicana. Así que gloria a Dios por este tiempo. Yo espero que los hermanos ahí estén añadiendo y que todos los que Dios permita que puedan ver este video, pues hoy, esta transmisión más bien, puedan ser bendecidos en gran manera. Así que te pido que por favor me acompañes a orar, me acompañes a engrandecer el nombre del Señor y pedir su dirección en esta noche. Así que oremos. Señor, te damos gracias. Gracias por el tiempo que nos has permitido estar. Gracias por tu amor y gracias por tus grandes misericordias. En esta hora, Señor, queremos ponerte este servicio delante de ti, Padre Celestial, de manera especial. Queremos, Señor, pedirte tu presencia en medio nuestro, Padre, pero que también lleguen a esos lugares que físicamente hoy no podemos llegar. Espíritu Santo, ven trayendo al corazón de cada hermano, de cada hermana, de cada amigo, Señor. Ven trayendo, Dios, las palabras de fortaleza, la palabra de confianza, la palabra de firmeza, de que somos de Cristo y que en Cristo vamos a vencer cualquier situación. Señor, en el nombre de Jesús oramos, Padre Celestial, para que todo lo que pudiera ser de estorbo para tu palabra, para tu adoración en esta noche, se ha quitado, Señor. Atamos en el nombre de Jesús toda cosa que pudiera impedir que tu palabra se extendida y que esa palabra que tú has preparado para hoy, este tiempo maravilloso, llegue al corazón de mis hermanos, Padre Celestial. De manera especial también queremos interceder, Padre Celestial, por todo lo que se encuentran en esta hora, Señor, en una situación de dificultad, de enfermedad, Señor, de escasez. Que tú seas, Señor, su Dios Shaddai, Padre Celestial. Que tú seas el Dios todopoderoso sobre ellos, Padre Dios. Que tú, Señor, como la luz del mundo, Jesucristo hermoso, Dios, puede impartir esa luz en cada corazón que hoy decidió creerte, que hoy decidió volver a afianzar la fe en Jesucristo. De a todos aquellos que hoy hemos dicho, Señor, tú eres nuestro Dios y a ti creeremos, Señor. Padre Celestial, te pido, Dios, que te allegues a los que necesitan de manera especial el toque de tu presencia, pero que sobre todo en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, haya, Señor, el sentir de adorarte, de bendecirte, de ser, aleluya, el farol que el mundo necesita en este tiempo de oscuridad, de que seamos la fragancia de Jesucristo donde quiera que nos encontremos, Señor, y que hoy más que nunca podamos exhibir que somos hijos de un Dios fiel, verdadero y sobre todo misericordioso. Ponemos, Dios, este tiempo una vez más en tus manos y te damos gracias porque bueno has sido y siempre lo serás. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y ahora vamos a elevar una adoración, una exaltación a nuestro Padre Celestial a través de una adoración. Así que prepara tu corazón, prepara eso que nos llena para poder alabar a nuestro Señor una adoración en esta hora. Así que voy a dejar con ustedes a Mel Stephanie, ella va a estar adorando en esta noche, así que desde tu casita y espero que también puedas elevar una adoración al Padre. Amén. Se abren los
unido a las voces del pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. Se escucha la tierra canta,
Aleluya. La tierra canta y el cielo adora. Bendecimos la vida de Estefan. Esperamos en el Señor, como dice su palabra, como una ofrenda de olor grato. A ti que acabas de conectar, te bendecimos. Somos la Iglesia Nuevo Testamento, aquí en la provincia de Higüey, la Iglesia Nuevo Testamento. Nuestros pastores, el pastor Silverio Nivar y la pastora Susi de Nivar, te dicen bienvenidos y buenas noches. Así que en este momento nos preparamos para, aleluya, aprender de esa palabra del Señor. Hoy miércoles 1 de abril del 2020 vamos a continuar con el estudio de la palabra del Señor en el libro de Génesis. Así que hemos estado estudiando la vida del patriarca Abraham. Gloria a Dios. Así que te invito que me acompañes a orar por la palabra, porque ella es bendita. Orar para que el Señor nos dirija conforme a su voluntad, porque eso es lo que somos, instrumentos en las manos de Él. Así que vamos a orar y vamos a dar gracias por esa palabra en el nombre de Cristo Jesús. Señor, te damos gracias en esta hora, te bendecimos nuevamente, mi Dios, y te pido en esta hora, Señor, que de manera especial tú bendigas, Dios, a aquellas personas que se han preparado con hambre en esta noche de escuchar tu palabra, palabra que restaura, palabra, Señor, que trae vida, que renueva, Dios, nuestras vidas. Te ruego, Dios, que esta palabra llegue a cada corazón, Señor, y haga en él conforme a tu voluntad. Úsame, Dios, conforme a tu voluntad, y que no sean mis palabras, Señor, sino que sean las tuyas. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Así que si no tienes tu libreta, te digo que busca tu libreta, busca tu lápiz, y hoy vamos a continuar, gloria a Dios, en el capítulo 20. Allí nos quedamos el miércoles pasado en el capítulo 20, y así quiero rapidito recordarte lo que hablamos el miércoles pasado. El miércoles pasado estuvimos hablando, aleluya, sobre el pacto físico que Dios hizo con el patriarca. ¿Recuerdas allí en aquel versículo, en aquel capítulo 15, donde Dios establece y le dice a Abraham que corte los animales, pero quien pasa al final es el Señor? También vimos cómo, aleluya, Sara quiso ayudar a Dios y le cedió a Agar, y ahí nace Ismael, pero supimos que ese no era la voluntad de Dios, ni que Dios lo aprobó de igual forma. También estuvimos viendo la rectificación del pacto del Señor con Abraham por medio de la circuncisión, y la intercesión del patriarca. Intercedió por Sodoma y por Gomorra, y al final Dios puso a salvo al justo Lot. Entonces hoy vamos a verificar, vamos a ver lo que la palabra nos va a enseñar ahí en el capítulo 20, aleluya, capítulo 20 del libro de Génesis. Allí quiero que leamos el verso 1 y el verso 2. Génesis 20, 1 y 2. Dice la palabra de Dios: de allí partió Abraham a la tierra del Neguev, y acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, oiga lo que dice Abraham: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Imagino que ustedes dirán, bueno, pero ¿y eso no fue que se repitió? No, realmente cuando vimos allá, creo que en el capítulo 12, hablaba de cómo Abraham descendió a Egipto, y cuando llegó a Egipto dio la misma observación que hizo aquí. Y la palabra es específica y dice, pero ¿por qué Dios permitió esto nuevamente? Hay un detalle interesante. Pues Abraham sale de Hebrón, donde estaba ahí en Mamre, sale de allí y se va a la tierra de los filisteos. La palabra no nos especifica por qué salió de allí, y se va a tierra de Gerar, y allí cuando llega dice lo mismo, que Sara es su hermana, y sabemos que esa no fue algo que Dios lo aprobó. Y dice que el rey de aquella tierra, Abimelech,
dice que tomó a Sara, y válgame Dios, Sara tenía alrededor de 90 años para ese tiempo, y dice que era hermosa. Y tomó a Sara, y Dios le aparece a Abimelech en sueños y le dice a Abimelech: no te allegues a ella porque esa mujer tiene esposo. Y cuando al otro día viene Abimelech y se acerca a Abraham y le dice: ¿por qué has mentido? ¿por qué me has hecho esto? Y esta fue la respuesta que le dio Abraham. Y yo quiero que veamos en el verso 12 y 13. Vamos a ver por qué razón Abraham vuelve y hace lo mismo. Dice ahí en el verso 12: a la verdad, eso es Abraham respondiéndole a Abimelech, a la verdad, también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije: esta es la merced que tú harás conmigo en todos los lugares donde lleguemos, digas, mi hermano es. Óigame, aquí hay un punto interesante. Dos aspectos quiero tocar del capítulo 20. Primero, Abraham había hecho ya un acuerdo con Sara desde que salió de Ur de los Caldeos. Y por eso le dice a Abimelech: cuando Dios me sacó de allí y me dejó errante, salí, no sabía exactamente para dónde iba. Yo hice una merced, un acuerdo con Sara, y le dije a Sara: mira, donde quiera que tú vayas y vayamos los dos, pues tú vas a decir que tú eres mi hermana, porque a causa de tu belleza quizás me puedan matar. Pero ¿qué pasa? Pasa que esa no era la voluntad de Dios. Y resulta, amados hermanos, que me llama mucho la atención, porque en el capítulo anterior, en el encuentro anterior de Dios con Abraham, Dios le está diciendo: no es en Ismael que te voy a dar descendencia, te van a hacer en el tiempo de la vida, 9 meses, te van a hacer y le llamarás su nombre Isaac. Ya Dios le había determinado todo. Pero ¿por qué la palabra antes del nacimiento de Abraham, de Isaac, me trae esta colación? Y es, hermanos, que Dios no iba a hacer que llegara la promesa hasta que Abraham corrigiera esa conducta. Porque mire cuál era la razón que Abraham tenía. O sea, ya nosotros hicimos un acuerdo. Pero Dios le deja claro a Abraham que hasta que él no corrija esa acción torcida, Dios no va a traer a Isaac. Y eso me llama a entender, y por eso le decía que eran 2 puntos lo que quería ver en el capítulo 20. Que, amados hermanos, no permitas que lo que Dios te quitó en Ur, que lo que Dios quiso que tú dejaras en Ur, te sea estorbo en Canaán. Dicho de otra manera, no permitas, mi hermano, al igual que en este momento Dios tuvo que corregir otra vez al patriarca, no permitas que los errores que Dios te quitó cuando estábamos en el mundo, que las cosas que Dios nos dijo que nos hacían estorbo en el mundo, la hayamos guardado en un paquetito, guardado por ahí, quizás en la mente, quizás en el corazón, y ahora en tierra de bendición, pues entonces nosotros la saquemos, porque entonces no va a haber la bendición completa. Y eso fue lo que Dios estableció en este capítulo, y lo que Dios quería hacerle saber a Abraham: no te van a hacer Isaac hasta que tú cambies esa conducta. Quizás por eso le permitió bajar a Gerar, para que ver qué iba a hacer el patriarca nuevamente cuando se viera en otra tierra con otro rey. Que lo que Dios te quitó allá no te estorbe lo de este tiempo. Que estamos viviendo en el tiempo de Canaán, estamos viviendo con Cristo, estamos viviendo bajo la bendición y la promesa del Señor. Así que así vemos esos 2 puntos. Y Dios dice que Abimelech tomó a Abraham y le dio dones y le dio cosas y le dijo: vete con tu mujer, porque Dios hirió la matriz de toda la casa de Abimelech. Y hasta que Abraham no oró por Abimelech como Dios le mandó, el pecado no fue quitado. Que Dios no tenga que hacer eso, sino que Dios se complazca en que lo que Él nos quitó se quedó atrás. Gloria sea el nombre de Cristo. Y ahí entonces vamos al capítulo 21. En el capítulo 21 vemos el nacimiento de Isaac. Llegó la promesa. Gloria a Dios. El nacimiento de Isaac, pero también la despedida de Ismael. Y así yo quiero que nosotros veamos cómo hizo Dios esa promesa. Veamos y leamos en el capítulo 21, verso del 1 al 3. Dice la palabra del Señor: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham, un hijo en su vejez, en el tiempo en el que Dios lo había dicho.
Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació de Sara, Isaac. Gloria a Dios. Dios cumple sus promesas. Es maravilloso ver que el capítulo 21 comienza diciendo que lo que Dios había prometido lo cumplió. Ciertamente pasaron alrededor de 25 años desde la promesa, desde que Dios le diera la promesa a Abraham allá en Harán, cuando le dijo: sal de aquí, te dije que salgas de aquí y yo te mostraré la tierra donde habitarás y te daré descendencia y en ti serán benditas las naciones de la tierra. Pero tuvieron que pasar alrededor de 25 años para que Abraham viera. Y me llama la atención que aquí el Señor hace hincapié en que fue de Sara que salió ese niño, de la matriz que estaba muerta, salió Isaac. Gloria a Dios. Pero también en el capítulo 21, se ve un hecho y es la partida de Ismael. La partida de Ismael. ¿Sabe que cuando Isaac fue detectado, me imagino que Abraham estaba que no cabía de voz? Y cuando leemos el capítulo 21 nos damos cuenta que Sara decía que ella se reía y diría: y quien me ve se reiría conmigo. ¿Quién diría que Sara, con la edad que tiene, le va a dar hijo a Abraham? ¿Y quién diría esto? Y dice que Sara y Abraham estaban sumamente felices. Pero ¿qué pasa? Subido el tiempo, Ismael comenzó a burlarse de Sara. Y Sara no lo vio con buenos ojos. Y le hace una petición a su esposo y le dice: mira, al niño y a su madre no la quiero junto a mi hijo. Y vamos a leer el verso 11. ¿Cómo se sintió Abraham? Dice el verso 11, gloria sea el nombre de Jesús. El verso 11 del capítulo 21 dice: y este dicho, el dicho de Sara, le pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque Isaac te será llamada descendencia. Pero también le dice el Señor en el verso 13: y también el hijo de la sierva, Ismael, haré de él una gran nación, porque es tu descendiente. Dios le recuerda a Abraham ahí que él no estuvo nunca de acuerdo con esa ayuda que Sara le dio. Pero en este momento Abraham experimenta un dolor grande. ¿Cómo tiene que separarse de ese hijo que vio nacer por primera vez desde sus entrañas, desde los lomos de Abraham? Pero la palabra establece que Dios le manda y le dice: hazle caso a tu esposa, hazle caso a la voz de Sara, despide a Ismael. Pero Ismael también te le haré descendencia, porque él es tu descendiente. Y vemos que Ismael en el verso 20 dice: y Dios estaba con el muchacho después que salieron del desierto y todo lo que pasó allí, que me imagino usted reconoce y conoce la historia de que Agar sale con su hijo errante y Dios envía a su ángel y salva al muchacho. Y cuando esto acontece, en el verso 20 dice: y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. Y dice el 21, y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de Egipto. Dice que Ismael habitó en el desierto. De hecho, la descendencia de Ismael aún habita en el desierto. Ellos son los árabes. Recuerda que en la clase pasada mencionaba eso. De Ismael viene la descendencia de los árabes, que también son, por parte física, también son descendencia de Abraham. Así que ahí podemos concluir el capítulo 21 y de verdad que el Señor cumplió esa promesa. Agarrémonos de esa palabra del Señor. Llegó Isaac. Ahora yo quiero compartir con ustedes un capítulo sumamente hermoso, sumamente inspirador, sumamente delicioso, porque ese capítulo 22 es una tipología. En sus 18 primeros versículos son casi todo tipología de lo que es, gloria a Dios, de lo que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de dilucidar esos datos, yo quisiera que nos sentemos, nos paremos un momentito a verificar hasta ese momento la vida del patriarca. Mira, en este capítulo 22 Dios le pide a Abraham algo muy fuerte. Y yo he titulado este capítulo 22 como la prueba suprema para Abraham.
Abraham tuvo muchas pruebas, pero esta, la del capítulo 22, fue una prueba suprema. Sabemos que en este capítulo Dios le dice a Abraham: toma a tu niño, toma a tu único hijo, a tu Isaac, a quien amas, y llévalo a los montes de Moriah. Lo vamos a leer en un momentito. Y allí sacrifícalo. Pero yo quisiera que veamos los sacrificios que Dios le había pedido, esas pruebas que Dios le había pedido a Abraham. Y una de esas primeras pruebas que no solamente ponían en evidencia que eran algo realmente doloroso por un lugar, pero también fuerte a nivel del punto de vista humano. Lo primero que Dios le pide a Abraham fue esa prueba de sal de tu tierra y de tu parentela, sal de Ur. Allí Abraham tuvo que dejar a sus amigos, a su familia, a su lugar de origen. La segunda parte que Dios le dice a Abraham, la segunda gran prueba fue: despídete de Lot. Cuando Lot se separa de él, sabemos que Abraham amaba a Lot, porque si no, no lo trae con él desde Ur. Abraham amaba a Lot, sin embargo llegó el momento en que su corazón se quebró cuando Lot tuvo que separarse. La tercera prueba de Abraham, de eso tan profundo de su propio ser, fue la despedida que tuvo que hacer con Ismael. Era su hijo, de hecho, su primogénito. Sin embargo, Dios le dice: despídelo, despide a Ismael. Pero ahora Dios le está diciendo: sacrifica a Isaac. Sacrifica a Isaac. Y es verdaderamente edificante ver la actitud de nuestro patriarca, ver cómo ese hombre de Dios pudo tomar ese niño y no cuestionó. Gloria a Dios. Así que vamos a leer los primeros 3 versículos del capítulo 22, la prueba suprema de Abraham. Dice la palabra del Señor: aconteció después de estas cosas que probó, no dice tentó, probó, aleluya, Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre los montes que yo te diré. Y dice el verso 3: y Abraham se levantó muy de mañana. Él no esperó. Se levantó muy de mañana y enarboldó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, cortó leña para el holocausto, y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. La actitud de nuestro patriarca fue obedecer, fue una actitud diligente, fue una actitud sin cuestionamiento. Y es una bendición, porque ya el nivel espiritual y de madurez que tenía Abraham en este punto era un nivel donde Dios lo quería para precisamente ser el ejemplo y ser el padre de la fe, y aquel que por donde entraría el Mesías y la promesa que hoy yo y tú y todos nosotros podemos disfrutar. Entonces yo quisiera que veamos detalle tras detalle. Yo quiero que agarres tu Biblia en el nombre de Jesús, porque quiero que veamos algunos versículos puntuales. Me voy a detener un poco en este capítulo 22, porque quiero que veamos la tipología que tiene este capítulo en relación al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Los primeros detalles que quiero que veamos es que dice que Abraham tenía o tomó a su único, dice la escritura, su único hijo, a quien amaba. En el verso 2, a quien amaba. Este representa para con el Padre al mismo Cristo, cuando dice que Dios vio y entregó a su único hijo, al que amaba, dice la palabra. Y también otro detalle interesante es a dónde Dios le dijo que llevara a Isaac. Dice que lo envió a los montes de Moriah. Actualmente esa cordillera de Moriah, según los estudios que se han realizado, dice que en esa cordillera de Moriah fue no en el mismo lugar que estuvo el sacrificio de Abraham, pero sí en esa cordillera, que allí estaba el Gólgota, o el lugar donde nuestro Jesús fue crucificado. Se ha especificado que en esa cordillera estaba ese lugar de sacrificio. Vemos ahí los detalles y la tipología y los tipos y las sombras que Dios establece desde el Génesis.
Otro detalle interesante es que dice en el verso 4 que al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Cuando habla aquí del tercer día, pues obviamente nos lleva a los días en que Cristo estuvo en la tumba, pero gloria a Dios que resucitó. Bendito sea su nombre. Pero también hay un detalle interesante. Dice, y puso la leña sobre Isaac. Dice el verso 6 que Abraham tomó la leña y la puso sobre Isaac. Este detalle nos indica en cuanto Cristo tomó el madero en sí mismo y lo llevó hacia el lugar del sacrificio. Qué interesante poder ver esto aquí. Pero también quisiera que compartir esta tipología en relación a lo que es Abraham, lo que es Isaac y lo que fue el Cordero. Sabemos que la historia es que Abraham toma a Isaac, le coloca la leña y Isaac en un momento le pregunta, padre, pero ¿dónde está el sacrificio? Y Abraham le dice, no te preocupes, Señor proveerá. Y dice que subieron los dos, dejó a los criados a un lugar y subió hacia aquel lugar y dice que toma al joven y lo ata y lo coloca encima del sacrificio y dice que alzó su mano con el cuchillo y de allí el Señor le dice a Abraham, no lo hagas, ahora reconozco que no me ha negado a tu hijo, a tu único hijo, dice el texto. Y dice Dios que inmediatamente le dijo, mira lo que te he provisto, que fue el carnero, dice la palabra en el verso 13, que fue un carnero, y así sustituyó al hijo por el carnero. Entonces, en esta parte, Abraham es el tipo de Dios. Dice, quien no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros. Abraham no escatimó que aquel sería y que era su hijo amado y que era el hijo de la promesa, no cuestionó a Dios. Así entonces Abraham se convierte en el tipo del mismo padre que dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único hijo por nosotros. Juan 3:16. Pero también nos habla de Isaac. ¿Qué tipo representa Isaac? Isaac representa en este capítulo al mismo Jesucristo. Enmudeció, no abrió su boca, no hubo una palabra del hijo al padre. Padre, ¿qué tú estás haciendo? ¿Por qué me atas? ¿Qué estamos haciendo? No, dice que enmudeció y no abrió su boca, no cuestionó lo que su padre estaba haciendo. Y déjeme decirle, Isaac sabía lo que era un sacrificio porque su padre se había encargado de enseñárselo. Y dice que Isaac era el tipo de Cristo, quien fue obediente hasta la muerte y a la muerte de cruz. Eso está en Filipenses 2:8, donde dice que él se humilló hasta los sumos y siendo Dios, se dice que se humilló y se entregó por cada uno de nosotros de manera obediente y murió. Así Isaac obedientemente obedeció a su padre. El carnero que aparece en este capítulo nos habla del tipo de la sustitución. ¿Cómo así sustitución? Bueno, Cristo tomó nuestro lugar en el sacrificio. Dios toma el carnero y le dice a Abraham, ya te suplí el carnero, y quita a Isaac del holocausto y coloca el carnero. Entonces Dios hace ese carnero es la misma tipo de la sustitución donde Cristo nos quitó a nosotros. Nosotros merecíamos el sacrificio, nosotros era que habíamos pecado, no Él. Y Dios tomó el lugar que me correspondía a mí y que te correspondía a ti. Y eso está confirmado en Hebreos 10:10. Él tomó nuestro lugar en el sacrificio. Y también, aleluya, este capítulo nos habla de la resurrección. Todo el capítulo nos habla de la resurrección. Y yo quiero que veamos, si está ahí, si no lo tienes a mano, pero yo te lo voy a leer. Hebreos, en capítulo 11, para que podamos entender por qué resurrección. En el capítulo 11, versos 17 al 19, Hebreos 11, 17 al 19, dice la palabra de Dios. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, habiéndole dicho, en Isaac te será llamada descendencia.
pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Hermanos, Abraham estaba dispuesto a sacrificar a Isaac. Dios no lo iba a permitir, pero Dios conocía el corazón de Abraham. Por eso en el verso 11, en el verso 12 dice: no le extiendas tu mano sobre él, porque he conocido que temes a Dios, por cuanto no me has rehusado tu único hijo. Dios sabía que Abraham tenía la intención de hacer el sacrificio. Por eso dice Hebreos que de él recibió aún de la muerte, aunque sentido figurado, Isaac volvió a resucitar. Por eso este capítulo nos habla de esa resurrección del mismo Jesucristo. Y algo aún más glorioso es la predicación que se hace en ese capítulo del Evangelio. Leamos el versículo 18, dice, versículo 18 del capítulo 22, dice: en tu simiente será bendita todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Cuando habla en tu simiente, Dios le está volviendo a repetir lo que le ha dicho a Abraham, pero eso también se lo dijo el Señor a la mujer en Génesis 3:15, donde se da el primer aviso del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación, cuando Dios le dice a la mujer que de tu simiente nacerá uno que le herirá la cabeza, y ese es Cristo. Y Dios vuelve y le recalca en este momento crucial de sacrificio, donde Dios le dice a Abraham: óyeme, sabes que en esa simiente tuya, ahí bendeciré a toda la tierra, y la tierra será bendecida por aquel Cristo que va a venir de la nación que haré a través de ti. ¡Qué maravilloso! Yo no sé si usted está enamorado de la palabra, pero cada día más veo la perfección, el amor y la misericordia de Dios, que nos deja revelarse a sí mismo y saber su perfección. Dios tiene el control de absolutamente todo. Es triste cuando nosotros no lo podemos ver, y hay momentos que nos cegamos y no lo vemos, pero Dios nos da la oportunidad de, cuando leemos su palabra, poder ver que Él es real, poder saber que Él tiene control, que Él está en todos los tiempos. Dios le está diciendo a Abraham 2000 y pico de años antes que naciera Jesucristo, que había un Cristo que iba a nacer de Él, y le reconfirmó allí. Y no tanto esto, sino que en este capítulo Dios deja todas las señales de Cristo. Dios es perfecto, y Él no nos ha dejado ni nos va a dejar. Gloria a Dios. Entonces, así pasamos al capítulo 23. Allí nos detendremos muy brevemente. El capítulo 23 de Génesis nos habla de la muerte de Sara. Nos habla de la muerte de Sara. Versículo 1 dice: fue la vida de Sara 127 años. Tanto fueron los años de la vida de Sara. Allí muere Sara, y Abraham toma a Sara y la entierra en Hebrón. Y la palabra da detalles. El capítulo 23 está en detalle todo lo que Abraham hizo. Compró la heredad de Macpela para allí poder enterrar a su muerta. Y él dice el verso 19, dice: como propiedad de Abraham en presencia de los hijos de Ed. El verso 18, y de todos los que estaban por la puerta de la ciudad. Y después de esto sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, en Hebrón, la tierra de Canaán. Sabe que aunque sea cortita este capítulo, lo que vamos a ver en el capítulo 23 es verdaderamente marca nuestras vidas. El patriarca no enterró a Sara. Tú dirás, pero bueno, la trasladó. Pero ¿sabes qué? Que lo que estaba haciendo Abraham con enterrar a Sara en Canaán era otra muestra de fe. Canaán es la tierra, la que Dios nos dijo que nos daría. Y aquí voy a enterrar a Sara, y aquí se van a enterrar mis descendientes, porque esta tierra, aunque ahora tengo que comprarla, yo sé que esta tierra es la que Dios dará por heredad. Y cuando todo pase, y cuando pasen los 400 años, en la conversación del capítulo 15, Dios le dice: tu descendencia va a durar esclava 400 años, pero la traeré a este lugar. Y yo me imagino que Abraham diría: no importa, 400 años después, cuando vengan todos los descendientes de este lugar, se va a saber que aquí yo enterré a Sara, porque aquí, en este lugar, es la tierra que Dios nos dará. Un ejemplo más de la fe de Abraham. Y así entonces también vamos a pasar al capítulo 24.
Es un capítulo de igual manera maravilloso. De verdad que este estudio de la vida de Abraham es de verdad una ancla mayor de nuestra fe. Vamos a ver qué nos dice el capítulo 24 de Génesis. El capítulo 24 de Génesis nos habla de que se le busca una esposa a Isaac. Llegó la edad de casar al heredero de la promesa, Isaac. Y usted sabe que ese capítulo tiene una historia hermosa donde habla que Abraham llama a su siervo y le hace jurar de que no casaría a su hijo con ninguna mujer de la tierra de Canaán. Y dice el verso 7, vamos a ver ahí lo que Abraham le está diciendo a su siervo. En este momento quiero que tome nota, no dice el nombre del siervo, dice que él, el verso 2 dice que tomó a un criado de lo más viejo de su casa. Y a ese criado le dijo esto, verso 7 del capítulo 24. Y espero que estemos ahí, aleluya. Dice, Jehová Dios de los cielos. Esto es respondiéndole al siervo, porque el siervo le decía, bueno, ¿y si la muchacha no quiere venir conmigo cuando yo vuelva? Entonces Abraham le responde lo siguiente: Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y que me llamó y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Gloria a Dios. Él está diciendo al siervo, preocupado el siervo, porque te estoy haciendo un juramento. Yo sé que voy a ir a buscar la esposa de tu amado hijo Isaac, pero si ella no quiere venir. Pero la guía del Espíritu Santo fue la bendición que Abraham declaró en la mente y el corazón de su siervo. Y le dice, mira, el Dios que me juró y me sacó de la tierra de Ur, ese mismo que ha estado conmigo todos estos años, él me dijo que en él haría descendencia. Así que tú vas a ir y tú vas a encontrar a la mujer y tú la vas a traer aquí. Gloria a Dios. Ejemplo de fe. Lo que Dios nos demanda en este tiempo, lo que Dios nos ha dado su Espíritu Santo, su palabra, y nos ha dado la comunión entre los hermanos para que en cada situación que día tras día podamos enfrentar, decir, el Dios al que yo le creí, Él me habló de mis hijos y yo le creo. Al Dios que yo le creí, me habló de que yo seré una mujer de legado, un hombre de legado. El Dios al que yo le creí, me ha dicho que Él estará conmigo todos los días de mi vida y que no me dejará. El Dios al quien yo le creí, Él ha dicho que eres mi roca fuerte, mi castillo eterno, mi sustentador. Entonces, en este tiempo, hay que decir como Abraham le dijo al siervo, óyeme, no tengas temor, vas a ir a la tierra de mi parentela y de allá vas a traer a la mujer. Yo te voy a esperar aquí. Así que en este día te digo, hermano, amigo que me ves, Dios, el Dios que prometió estar con nosotros, Él no se va a mover. El mismo Dios que nos sacó de tierra de Ur cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y en nuestros pecados y nos proporcionó el cordero para el sacrificio, a Cristo. Ese es el mismo que ha dicho, en este tiempo yo voy a estar contigo. Yo soy tu Dios. ¿Acaso no terminaré la obra que yo comencé? Aleluya. Gloria a Dios. Y este capítulo 24, sabemos, le voy a hacer las referencias rápidamente, que sabemos que el siervo sale con muchos presentes, dice que se llevó 10 camellos y va y llega, y cuando en el camino ora al Señor y le pide la dirección a Dios y le dice, Señor, guíame a encontrar a la mujer perfecta, que llegue yo a donde mi siervo con la mujer que tú hayas destinado para Isaac. Y dice que ve a esta mujer Rebeca, gloria a Dios, y la ve allí en el pozo tomando agua, sacando agua, perdón, y de allí le dice, Señor, a la mujer que yo le diga que me dé, a la virgen que le diga que me dé de beber, que me dé a mí, pero también que me dé a mi camello. Y usted sabe que se dio esa interacción, y cuando él se acerca a Rebeca, que dice la palabra que era hermosa y que era virgen, dice que se acerca a ella y le dice que le dé de beber, y ella le da de su cántaro y también le saca agua a sus camellos. Sabemos que fue un esfuerzo de dedicación, una muchacha con dedicación, con esfuerzo, con esta dulzura y con esa empatía de ponerse en el lugar de aquel hombre que venía sediento, y no escatimó
detenerse horas para darle agua a tantos camellos, sino que hizo la obra. Y sabemos que esa mujer da aviso a su casa de este hombre y ya el siervo sabía que Dios había respondido la oración y dice que va allí. Entonces el capítulo 24 tiene alrededor de 67 versículos, no lo vamos a leer. Pero dice que él va allí y habla con los familiares de ella y se da cuenta que cuando llega allí, pues Rebeca es familiar de Abraham, gloria a Dios. Y es una bendición ver esto. Y dice que el siervo se regocija y sale con Rebeca y la lleva directamente hacia Isaac. Pero este capítulo, al igual que el capítulo 22, también es una tipología. En este caso, la tipología que presenta este capítulo 24 es la relación de Cristo y la iglesia. Cristo y la iglesia. Y vamos a verlo de la siguiente manera. Abraham en este capítulo representa, es un tipo de Dios mismo. Dice que es un tipo de Dios el Padre, que envía a buscar a la novia para su hijo. Veamos el capítulo 4, verso 4, perdón, del capítulo 24. Dice el verso 4 del capítulo 24, ya habíamos leído, dice, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo. Dice que Abraham como padre envía a buscar la novia. Así representa Abraham un tipo de Dios que envía a su espíritu para buscar la novia para su hijo Cristo. También el criado, que le decía hace un momento, el criado nunca se le menciona el nombre. Y es maravilloso porque el criado es un tipo del Espíritu Santo. Veamos ahí el verso 34. Dice que en el verso 34, aleluya, dice allí, entonces dijo el siervo, yo soy criado de Abraham. Cuando el siervo dice yo soy criado de Abraham, lo que está reflejando es que como tipo del Espíritu Santo no habla de sí mismo, sino que es enviado por el mismo Padre. Es el Espíritu Santo, la misión del Espíritu Santo en nosotros y en la tierra no es hablar de Él, sino de la enviación que ha recibido del Padre para preparar a la iglesia. En el verso 53 de ese mismo capítulo 24 se sigue hablando del criado, del tipo del Espíritu Santo. Dice que lo presenta los dones de su amado para enriquecer a la novia. Veamos ese versículo 53 y dice, y el criado sacó las alhajas de plata y las alhajas de oro y los vestidos y lo dio a Rebeca. ¿Sabe que cuando dice que el criado hace esto es un tipo de cómo el Espíritu Santo hoy nos da los dones del Espíritu? Aleluya. El don de profecía, el don de enseñanza, el apostolado. Estos dones, sanidades, hablar en lengua, dones que el Espíritu Santo da a la iglesia para prepararla. Entonces ese versículo 53 es lo que nos da el tipo del Espíritu preparando a la novia, que es la iglesia, para su encuentro con el Señor. Y concluyendo ahí con el criado o el tipo del Espíritu Santo, veamos en el 61 que dice que trae a la novia al encuentro del esposo. El versículo 61 dice, y entonces levantó Rebeca y su doncella y se montaron en los camellos y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Observan que solamente dice criado, no menciona su nombre. Dice que en este versículo es un tipo de cuando el Espíritu Santo, gloria a Dios, nos tome y nos lleve a la presencia del Señor en esa hermosa boda del Cordero. Y el otro tipo del capítulo 24 es Isaac. Isaac representa a Cristo nuevamente, pero en esta ocasión ya no el Cristo en el holocausto, ya no el Cristo en la cruz, sino como el esposo que aún sin haber visto a la novia, gloria a Dios, dice que la ama en base al testimonio que le dio el criado. O sea, ahí representa verso 66, vamos a leer ahí, dice el verso 66. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había dicho.
hecho. Lo que representa aquí es cómo el Espíritu Santo, como dice la palabra, y cómo oraremos si no sabemos cómo conviene, sino que el Espíritu mismo nos ha de ayudar a pedir como conviene. O sea, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es el que le da esa revelación, esa llevar a preparar a esa novia para el encuentro con el amado. Dice que Isaac amó a esa mujer y creyó en lo que el Espíritu le estaba diciendo, lo que el criado le estaba diciendo, representación del Espíritu Santo. Y en el verso 63 nos presenta a Isaac como el esposo, quien viene a recibir a la esposa. Aleluya, Cristo viene. Cristo viene. Este capítulo de Génesis 24 nos dice las bodas del Cordero, Cristo y la iglesia. Isaac representa en ese verso 63, dice: y había salido Isaac a meditar al campo, y a la hora de la tarde alzó sus ojos y miró, y he aquí los camellos que venían. El Cristo viene a buscar a la iglesia. Cristo viene. Y por último, en esta parte, Rebeca, ¿quién representa? Rebeca, el tipo de la iglesia, tú y yo. Rebeca representa esa novia hermosa, virgen, dice el verso 16, que era hermosa, que era virgen, que era de un hermoso parecer. Y dice que es el tipo de la iglesia, sin manchas, sin máculas, llamada a ser desposada con Cristo. Así que este capítulo 24 nos habla de esa esperanza y vuelvo y reitero, la palabra de Dios es tan maravillosa que desde el Génesis Dios nos estaba declarando cómo iba a acontecer y cómo va a acontecer todos los pasos para cuando Cristo venga a buscarnos. Y para terminar en esta noche, gloria sea el nombre de Jesucristo, vamos a ver el capítulo 25. El capítulo 25 nos habla de la muerte de Abraham. Nos habla de la muerte del patriarca. Y así rápidamente, querido hermano, quiero hacerte un recuento breve de lo que hemos aprendido desde el capítulo 10 de Génesis hasta aquí, hasta el capítulo 25. Recordando los hijos de Noé, allí Dios separa a Set y de allí saca a Abraham, y Abraham lo saca de Ur de los caldeos y lo hace pasar por diferentes pruebas, pero para madurar a este hombre de fe, para hacerle ver al Dios en sus diferentes dimensiones, en sus diferentes maneras. Y fue probado, pero así él mismo creció en la fe y es el Padre de todo lo que en Cristo hemos creído, gloria a Dios, de los cuales también nos hace partícipe de la promesa. Fue un hombre diligente, cada vez que Dios le decía hacer algo, pues rápidamente lo hacía. Fue un hombre hospedador. Cuando vio los ángeles que venían, aún sin saber que eran ángeles, se apresuró, le buscó comida, le lavó los pies. Fue un hombre con un corazón sensible. Cuando vio que su sobrino quiso separarse de él, le dio a él primero la oportunidad de elegir cuando él era el mayor. También se preocupó cuando su sobrino estaba en problemas, intercedió por él delante del Padre, rogó al Padre en diferentes ocasiones para que salvara a su sobrino. Pero también fue un hombre que tuvo debilidades, pero en medio de la debilidad también pudo reconocer que mediante el arrepentimiento delante de nuestro Señor y con nuestro corazón sincero, podemos encontrar y alcanzar misericordia. Este hombre es el padre de la fe, es el padre de la fe, a una fe que Dios nos invita a imitar. Y aquí en el capítulo 25 pues nos habla de la partida de Abraham, pero también nos señala que él después de Sara pues tuvo otros hijos. Y cuando usted, me imagino que lo ha leído, y si no lo ha leído, le invito a leer los otros hijos que tuvo Abraham, gloria a Dios, en el capítulo 25. Pero dice aquí que en el verso 7, leamos ahí, así concluimos, dice: y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. 175 años. Y dice: y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar Eteo, que está frente a Mamre. Allí fue sepultado Abraham junto con Sara, su mujer. Y sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac
y habitó Isaac en el pozo del viviente que me ve. Gloria a Dios. Con eso terminamos, amados hermanos, este día de estudio bíblico. Espero que esta palabra haya quedado en tu corazón. Espero que el Señor, así como me ha bendecido a mí, te haya bendecido a ti, aún te rebose en abundantes bendiciones. Saber que el Señor nuestro Dios es un Dios fiel, es un Dios que tiene promesas concretas, promesas que no van a caer en el vacío. Solo que nosotros no nos separemos, no nos extraviemos, no tomemos las decisiones, no nos quitemos del lugar de donde Dios nos dijo que debíamos estar. Así que te bendigo en esta noche, bendito sea el nombre de Jesús. Así que vamos a orar por esta palabra que hemos recibido. Y también quisiera orar y pedir, orar por los que no han escuchado, que quizás no conoces al Señor. Si me has escuchado, si nos has escuchado en esta noche, te invito a que conozcas a Jesucristo. Él es nuestro Salvador. Él es la respuesta a todas las necesidades del hombre. El hombre puede tener mucha ciencia, el hombre puede tener muchas cosas buenas, pero dice su palabra que necesitamos reconocer y confesar que Él es nuestro Dios y que le amamos y que queremos que Él venga a nuestras vidas y perdone nuestros pecados. A ti que quizás no conoces al Señor y que nos ves en esta noche, te digo y te informo las nuevas buenas de salvación, el Evangelio de Jesucristo. Él tiene el poder de cambiar toda tu situación si vienes a Él arrepentido. Así que hoy es una buena oportunidad para que entregues tu vida a Jesucristo. Así que te invito a hacer esta oración. Y si haces esta oración de fe, yo sé que el Señor te inscribirá en el libro de la vida y estaremos para siempre con el Señor cuando Él venga a buscar a su iglesia o nosotros vayamos a Él. Así que te pido que inclines tu rostro y que oremos. Señor, te doy gracias en esta hora. Gracias porque eres mi Dios y porque yo no te había visto. Te pido en esta hora que perdones mis pecados. Te pido, Señor, que borre mis rebeliones y que la sangre de tu Hijo Jesucristo sea para mí salvación y redención. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, porque confieso delante de ti que soy pecador y te necesito. Y que tu gracia y que tu misericordia me acompañen. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, contacta con alguien que te conozca, que conozca de Dios y que pueda acercarte más a Él. Así que mis hermanos, Dios le bendiga, Dios le guarde, Dios sea con cada uno de ustedes y esperamos abrazarnos pronto y esperamos estar pronto de nuevo en la casa de nuestro Dios. Dios te guarde y hasta pronto.